Si eres alguien que busca trabajo activamente en este mercado, estoy bastante seguro de que puedes identificarte con el siguiente escenario. Supón que ves la posición perfecta, pasas un par de horas llenando la solicitud, adaptas tu currículum, vas y escribes la carta de presentación perfecta, le das seguimiento con contactos estratégicos, haces todo lo que se supone que debes hacer, pero luego vas y revisas la empresa en sí, vas y haces tu tarea. Estás revisando los comunicados de prensa más recientes solo para darte una idea de en qué están trabajando. Y luego encuentras algo realmente interesante. Acaban de anunciar un despido masivo hace apenas un par de meses. Entonces te quedas pensando, oye, espera un minuto. Están despidiendo gente al mismo tiempo que están reclutando activamente para nuevos puestos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, te lo voy a decir. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, A Life After Layoff. Soy el fundador de A Life After Layoff, estratega de carrera y reclutador corporativo. Y me he propuesto como misión desmitificar cómo funciona la búsqueda de empleo y la contratación en las grandes corporaciones. Y he pasado los últimos 20 años de mi propia carrera dentro de este proceso, trabajando para empresas como Amazon, Korn Ferry, FedEx y Ford Motors. Y lo que voy a explicarles es algo que la mayoría de las personas nunca llega a escuchar de alguien que realmente está dentro de esas salas. Primero, quiero decirles algo directamente a ustedes. Definitivamente no están locos, no están interpretando mal la situación, no están siendo paranoicos ni nada de eso. El mercado laboral realmente no tiene ningún sentido en este momento, y hay una buena razón para eso, y lo voy a poner en forma de algunos números. Entre el 18 y el 40% de todas las ofertas de trabajo que estás viendo en Estados Unidos en este momento podrían ser vacantes fantasma, trabajos que las empresas han publicado sin ninguna intención real de cubrir. Y no es ningún tipo de conspiración ni nada por el estilo. De hecho, viene directamente de uno de los sistemas ATS más grandes del mundo, Greenhouse. Y también está respaldado por datos de la Oficina de Estadísticas Laborales que admito que pueden ser acertados o no, pero también hay otros estudios que respaldan el hecho de que hay muchos empleos falsos allá afuera. De hecho, en junio del año pasado hubo 4.7 millones de ofertas de trabajo reportadas en este país y solo 5.2 millones de contrataciones reales, lo que significa que potencialmente hay 2.2 millones de empleos fantasma. Y aquí hay uno que me enojó bastante, así que estoy seguro de que a ti también te molestará. Pero una encuesta reciente les preguntó directamente a los responsables de contratación por qué publican empleos que no tienen intención de cubrir. Y el 62% increíblemente dijo que lo hacen para que sus empleados actuales se sientan reemplazables, para mantenerlos alerta, para mantenerlos ansiosos, para mantenerlos obedientes. Entonces, en otras palabras, hay empresas allá afuera que están fabricando este mercado laboral falso para controlar a las personas que ya trabajan para ellas. Y creo que vemos mucho de esto sucediendo en estos mandatos de regreso a la oficina para quienes trabajaban de forma remota. Entonces, lo que eso significa es que están usando a personas pobres e inocentes que están desempleadas y solo intentan volver a trabajar como daño colateral literal para esa estrategia, lo cual está muy mal. Así que déjame desglosar lo que realmente está pasando cuando una empresa está despidiendo gente y al mismo tiempo publicando vacantes, porque en realidad no es solo una cosa, son 4 cosas potenciales que están sucediendo simultáneamente, y creo que necesitamos entenderlas todas. La primera razón es que no están despidiendo a toda la empresa, sino que están reestructurando las cosas, y esta es la que sorprende a la mayoría de la gente. Entonces tienes esta empresa que anuncia un despido y sale el titular de que se están recortando 10,000 empleos, una reducción del 20%, bla, bla, bla. Pero lo que ese número no te dice es que los recortes casi nunca son uniformes en toda la empresa, así que lo que realmente está pasando es esto. Están eliminando y seleccionando cuidadosamente puestos específicos, niveles específicos, divisiones específicas, tal vez en ubicaciones específicas, mientras que al mismo tiempo hacen crecer otras partes del negocio. Y muchas veces incluso puede ser con exactamente los mismos puestos que acaban de eliminar. Y yo mismo he visto esto suceder una docena de veces, donde una empresa elimina toda una capa de gerencia como los mandos medios. Estamos viendo que eso sucede mucho, es algo muy publicitado, y la eliminan de toda una división. Pero esa misma semana, la división de tecnología recibe la aprobación para 3 nuevos puestos. Los anuncios en los titulares dicen despidos, pero luego las páginas de empleo dicen que estamos contratando. Y en realidad ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, pero simplemente no te están mostrando todo el panorama de lo que realmente está pasando. Y si empiezas a prestar atención, como yo lo hago cuando veo los titulares de noticias, empiezas a ver que este patrón surge en todas partes. Recientemente, Amazon anunció que eliminaría decenas de miles de puestos corporativos a lo largo de 2025 y hasta 2026, pero al mismo tiempo están gastando 80,000 millones de dólares en un proyecto de infraestructura de IA y contratando agresivamente para puestos de aprendizaje automático. Y Meta, al mismo tiempo, ha anunciado miles de recortes en su división Reality Labs y en algunas de las iniciativas de infraestructura de IA.
y luego van y ofrecen salarios de $1 millón para intentar atraer a ciertos ingenieros de IA de sus competidores. Así que la empresa no está despidiendo porque esté perdiendo dinero y necesite detener la hemorragia, por así decirlo, sino que más bien el puesto en el que realmente trabajas ha desaparecido. Eso es algo completamente diferente y realmente cambia la forma en que empiezas a ver tu búsqueda de empleo. La siguiente razón es la reducción de costos. Y esta es un poco más difícil de decir en voz alta porque afecta muy de cerca a muchas personas, pero creo que es necesario decirlo. Una de las principales razones por las que las empresas hacen despidos no es necesariamente porque el trabajo haya desaparecido. De hecho, en muchos casos incluso se ha incrementado, pero es porque han encontrado una manera de hacer el trabajo por mucho menos dinero. Así que esencialmente hay tres versiones de esto. Versión uno, supongamos que dividen un puesto caro, es decir, alguien que probablemente es senior, tiene mucha experiencia y un gran salario, y lo dividen en dos puestos separados más baratos. Yo lo he visto personalmente. Probablemente he sido víctima de esto, donde toman un cierto salario, luego eliminan ese puesto y lo reemplazan con dos, de medio tiempo, o con personal de un nivel más bajo haciendo exactamente el mismo trabajo, básicamente todo el mismo trabajo, mismo resultado, pero ahora simplemente han podido reducir el costo. Y esto pasa muchas veces cuando dejas una organización, te despiden y unos meses después ves que tu misma división que te despidió ahora está publicando la vacante de tu puesto del que te acaban de despedir. Y piensas para ti mismo, oye, espera un minuto, pensé que ya no necesitaban este puesto. En realidad sí necesitaban el puesto, solo que no necesitaban tu salario alto y tus prestaciones. La segunda versión es que movieron el puesto a un mercado de menor costo, y eso no necesariamente significa que estén trasladando el puesto al extranjero, aunque eso sí está ocurriendo bastante. Pero a veces simplemente se trata de mover algo a una región diferente. Tal vez una empresa recorte 500 empleos en un mercado muy caro como el área de la bahía y luego los traslade a Iowa o a algún otro lugar donde es significativamente menos costoso. Así que básicamente están publicando la misma cantidad de empleos, pero el saldo neto es cero porque están eliminando estos puestos para reemplazarlos con otros mucho más baratos en esta otra ubicación. Pero parece que en realidad están contratando gente, y la última versión es algo de lo que acabamos de hablar hace un par de minutos. Y esto es algo que se está volviendo mucho más común, y francamente un problema. Están tomando estos puestos, los están reemplazando, y luego los están trasladando al extranjero. Así que verás empresas que anuncian un gran despido y de repente tienen todos estos puestos que aparecen en algún país extranjero. Y en una encuesta reciente a 600 líderes empresariales se descubrió que el 30% de las empresas que habían hecho despidos recientes reemplazaron a muchos de esos mismos trabajadores con empleados en el extranjero, y para echarle sal a la herida, uno de cada 5 de estos empleados que se van tuvo que capacitar a su reemplazo como parte de su salida. También estamos viendo que eso sucede ahora mismo con la inteligencia artificial. Otra empresa a la que hay que prestar atención es IBM. En 2024, IBM tenía 173 vacantes publicadas en la India, pero a principios de 2025 ese número se disparó a 3.866 y sus vacantes en Estados Unidos apenas cambiaron en ese mismo periodo. Así que, básicamente, el trabajo sigue siendo necesario para ellos, pero ya no tienen que preocuparse por cargar con el empleado realmente caro que tiene el paquete de prestaciones y el seguro médico costoso. Simplemente pueden enviarlo al extranjero, y esto es lo que ahora predicen los analistas de Forrester. La mitad de todos los despidos que las empresas están atribuyendo a la inteligencia artificial van a resultar en que esos trabajadores sean recontratados discretamente en el extranjero o con salarios significativamente más bajos. No porque la inteligencia artificial los haya reemplazado, sino porque la inteligencia artificial fue el pretexto y la mano de obra más barata era la verdadera estrategia. Ahora, la tercera razón por la que podrías ver vacantes publicadas al mismo tiempo que están despidiendo gente es que la vacante no necesariamente es para ti. En realidad es para un grupo de inversionistas o específicamente para los accionistas. Ahora, quiero que entiendas algo sobre cómo funcionan la mayoría de las empresas, algo que normalmente no nos enseñan en la vida cotidiana. Y cuando el precio de las acciones de una empresa está bajo presión, que seamos honestos, casi siempre lo está, los líderes tienen que empezar a ser creativos con la forma en que cuentan su historia. Historias sobre el futuro, sobre el crecimiento, sobre cómo pueden mejorar las ganancias récord del trimestre pasado por un margen aún mayor. Y luego solo hay tanto que pueden sacarle más jugo a la situación. Y desafortunadamente los despidos, aunque suene contradictorio, supongo, a menudo ayudan a contar esa historia. Y esto es algo que me parece bastante repugnante. Los datos de Bloomberg muestran que las acciones de las empresas tecnológicas estadounidenses subieron un promedio de 5.6% en el mes posterior a un anuncio de despidos. Entonces, en otras palabras, despiden gente y el mercado de valores los recompensa por eso.
Y como ejemplo, cuando Block despidió a 4.000 de sus empleados a principios de 2026, lo que representa el 40% de su fuerza laboral, sus acciones subieron un impresionante 24% en un solo día. Probablemente los inversionistas estaban bastante contentos con eso, mientras que mucha gente estaba muy descontenta, así que la empresa anuncia despidos, recortan todos estos costos, la acción sube y ahora necesitan mantener la narrativa de crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Publican ofertas de trabajo, no necesariamente porque estén contratando activamente, sino porque quieren tener una página de carreras activa que le indique al mercado que la empresa está invirtiendo en su futuro y que está creciendo. Y esto sí sucede. De hecho, el Servicio de Investigación del Congreso documentó esto, que las empresas usan vacantes fantasma para, cito, proyectar crecimiento y fortaleza a los inversionistas en el mercado, lo cual parece bastante turbio y como que no es totalmente legal. Así que, esencialmente, estás solicitando un trabajo que existe solo para tranquilizar a los accionistas. Sin embargo, ese accionista ni siquiera piensa en ti para nada. Y luego tenemos la razón por la que se dan cuenta de que cometieron un error. Esta es la más humana de todas, y probablemente sucede más de lo que las empresas quieren admitir. Despides a 500 personas, estás avanzando muy rápido, estás bajo mucha presión de la junta directiva o de la firma de capital privado. Recortas el personal que sobre el papel parece más redundante, básicamente trabajando con esa hoja de cálculo proverbial, y luego, unos meses después, te das cuenta de que despediste a alguien que en realidad estaba manteniendo unido algo que necesitabas. Tal vez no entendiste bien lo que aportaba. Y esto es bastante doloroso para la persona que fue despedida y ya siguió adelante, y ahora están tratando de averiguar qué hacer al respecto. Así que vuelven a publicar el puesto, y normalmente lo hacen de manera bastante discreta, como ups, generalmente con un título ligeramente diferente. Tal vez muevan el puesto a un departamento adyacente, pero casi siempre es con un salario más bajo, aunque no siempre. ¿Recuerdas a Block, quien despidió a esas 4.000 personas en febrero de 2026? Bueno, a las pocas semanas, a algunos de estos empleados los estaban llamando de regreso, y a uno le dijeron que su despido fue un error administrativo. Ahora, ¿cómo puedes sentarte ahí y sentirte bien acerca de tus perspectivas a largo plazo en una empresa que acaba de despedirte sin siquiera darse cuenta de a quién estaban despidiendo y por qué lo estaban haciendo, y luego regresan con la cola entre las piernas diciendo que fue un error administrativo? ¿Puedes sentirte seguro de aquí en adelante en esa empresa? Ahora, yo no diría que esto sea raro. Esto está pasando cada vez más seguido mientras estas empresas anuncian estos despidos masivos. Forrester proyecta que para 2027 la mitad de todas las empresas que recortaron puestos de servicio al cliente debido a la inteligencia artificial volverán a contratarlos para posiciones similares. Y el mismo patrón se está repitiendo en muchas industrias. Estoy seguro de que veremos lo mismo en la industria del software, pero la diferencia aquí es, y en esto hay que moderar las expectativas. La persona que fue despedida normalmente no es la que recibe la llamada para regresar. Normalmente es una nueva contratación como para reiniciar ese salario, reiniciar la antigüedad, las vacaciones acumuladas, etcétera, para empezar desde cero y básicamente pasar tiempo construyendo relaciones que la persona anterior ya había construido. Ahora, estas no son todas las razones, pero son algunas de las razones que estoy viendo que están surgiendo en el mercado actual. Pero quería que entendieras algunos de los mecanismos y qué hacer realmente con ellos. Entonces, déjame decirte lo que esto realmente significa para tu búsqueda de empleo, porque entender el sistema solo es útil si realmente hacemos algo al respecto. Así que primero tenemos que dejar de depender solo de postularnos a empleos en bolsas de trabajo. Muchas personas utilizan exclusivamente las bolsas de trabajo y no hacen nada más. Y si la tasa de contratación por publicación es literalmente la mitad de lo que era en 2019, entonces tratar las oportunidades en bolsas de trabajo como lo único en tu búsqueda de empleo probablemente sea un error. No es que no debas postularte en línea, porque no estoy diciendo eso en absoluto. Definitivamente debemos hacerlo, pero no puede ser tu única estrategia. Y para muchas personas, eso es todo lo que hacen. Así que, al menos para mí, es muy obvio que hay mucha más competencia por muchos menos lugares en este momento, y tienes que empezar a diversificar tu estrategia. Para ver la verdad de esto, el mercado real, los puestos que realmente se están cubriendo, no los falsos, sino los trabajos reales que se están ocupando, se llenan desproporcionadamente a través de relaciones, recomendaciones y contacto directo antes de que siquiera se publique una vacante. Aquí tienes un pequeño consejo. Nosotros, los reclutadores, vemos las publicaciones de empleo como una especie de último recurso. Primero salimos a buscar nuestros propios candidatos y estamos viendo quién está en nuestras redes y quién llega por referidos. Luego recurrimos a la publicación de empleo porque no solemos cubrir los puestos directamente desde las publicaciones de empleo.
Y generalmente lo que pasa es que el puesto se publica de manera pública porque el Departamento de Recursos Humanos lo requiere, incluso si ya tienen a su propio candidato en mente, o un líder senior tiene un amigo que quiere contratar, o la publicación se hace solo por cumplimiento. Y lo que sucede es que incluso si hay un candidato que un gerente senior ya tiene en mente, o hay uno o tres candidatos internos que están avanzando en el proceso, Recursos Humanos va a requerir que publiquen el puesto externamente por cuestiones de cumplimiento. Así que la decisión quizá ya está en proceso antes de que siquiera hayas enviado tu solicitud. Así que el puesto es técnicamente real, pero realmente no están considerando tu solicitud. Segundo, cuando una empresa está despidiendo y publicando vacantes al mismo tiempo, fíjate en de qué puestos están despidiendo gente y más específicamente para cuáles están contratando. Esta es información de mercado que la mayoría de los buscadores de empleo ignoran por completo. Entonces, en otras palabras, si una empresa está despidiendo a 2,000 personas en puestos de servicio al cliente y al mismo tiempo publica 500 vacantes para ingenieros en inteligencia artificial, eso básicamente te está diciendo hacia dónde se están dirigiendo. Las habilidades que están eliminando están ligadas al modelo antiguo y las habilidades que están tratando de desarrollar a través de estas vacantes son las que creen que el futuro requiere para su organización. Así que tenemos que prestar mucha atención a esto y a dónde debe estar nuestra carrera, no solo con esta empresa en particular, sino en general, hacia dónde se dirige tu carrera. Y en tercer lugar, el salario de la vacante puede no ser el mismo que el salario de la persona que acaban de despedir. Así que usar algunos de estos datos a los que tal vez hayas tenido acceso antes, como Glassdoor, etc., puede que no sea tan preciso de ahora en adelante. Y cuando estés negociando una oferta, especialmente si esa empresa ha tenido despidos recientes, necesitas entender que la banda salarial puede haber sido deliberadamente reajustada a la baja, así que solo tenlo en cuenta. La persona que pudo haber estado en este puesto antes que tú podría haber estado ganando un 20 o 30% más y la empresa ya no tiene interés en pagar eso. Ahora, esto no significa que no debas negociar, porque definitivamente debemos hacerlo. Solo significa que necesitas venir preparado con los datos más recientes y confiables del mercado, y no solo con lo que la empresa está ofreciendo. Y asegúrate de argumentar lo que vale el puesto, no necesariamente el valor al que ellos han decidido reajustarlo. Haz que les sea difícil rechazar tu candidatura porque tienes mucho que aportar. Entonces, aquí está el asunto sobre todo lo que acabo de explicarte. Conocer este sistema es la mitad de la batalla, pero la otra mitad es saber cómo posicionarte cuando esa verdadera oportunidad se presente. Así que tienes que ser la persona en la que ya están pensando. Hay maneras de lograr esto. Y sí, en este mercado laboral las cosas son competitivas y cada vez es más difícil destacar. Así que tienes que pensar fuera de lo común. Obviamente, tienes que tener un buen currículum. Y si has tenido dificultades para escribir un currículum que realmente cumpla con lo que los reclutadores buscan en este momento, échale un vistazo a mi curso. Resume Rocket Fuel porque está meticulosamente diseñado para darte el proceso exacto para escribir tu currículum, de la manera en que los reclutadores y los equipos de contratación quieren verlo. Así que no vamos a estar adivinando lo que ellos buscan. De hecho, les vamos a entregar currículums muy enfocados y con un propósito claro. El enlace está en la descripción de abajo, y luego si quieres llegar a las personas indicadas y empezar a construir tu reputación, evitando todo este proceso de empleos falsos, el mercado de ofertas de trabajo simplemente apesta. Quieres asegurarte de que estás aprovechando el networking estratégico a tu favor, y hay un método para hacer networking para que realmente dé frutos. Y enseño mi proceso en Unlocking LinkedIn. Y si quieres trabajar tu situación específica conmigo directamente, tengo algunos cupos disponibles para coaching. Puedes revisar mi sitio web, Alive After Layoff, para eso. Bien, así que por eso las empresas están publicando estos trabajos al mismo tiempo que están despidiendo gente, y es algo desconcertante. Es algo decepcionante, pero supongo que ya es de esperarse en este sistema roto en el que operamos. Y desafortunadamente está diseñado de esa manera. Pero una vez que entiendes eso, puedes dejar de jugar su juego, que desde el principio estuvo manipulado en tu contra. Puedes aprender las reglas y entonces puedes recuperar el control de tu carrera. Y te estoy enseñando cómo hacer eso justo aquí. Así que espero verte en el próximo.